Tenemos al doctor José Noroño. Él es el abogado, magíster en Ciencia en Derecho del Trabajo, doctor en Ciencias Gerenciales, es certificado en postdoctorado en Integración y Desarrollo en América Latina, investigador reconocido por el Ministerio de Ciencias y docente de planta de la Universidad de Cartagena en Colombia. Su ponencia es del área de tecnología y nos va a hablar de inteligencia artificial y las transformaciones empresariales en Colombia 2024, una mirada desde los derechos lavadores. Bienvenido, doctor Noroño. Adelante. Por favor, le coloca volumen a su audio. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante. Ok, bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad que desde aquí de la Universidad de Cartagena le mandamos un saludo a nuestros amigos de la Universidad Uniremington, a los compañeros que hicieron posible este congreso, y aquí estoy con mis alumnos en el aula de clase para compartir con ustedes esta información. ¿Me permiten, por favor, la primera lámina? En principio, nosotros tenemos que reconocer que en la actualidad estamos siendo sujetos de la intervención de lo que se llamaba la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial no es una cosa nueva ni es novedosa. Este desarrollo científico tiene cerca de 300 años rodando y efectivamente nos llega a nosotros hoy como una nueva característica, como una nueva tendencia producto de la transformación digital. Siguiente, por favor, lámina. En principio, la transformación digital hizo estragos a partir del año 1990 y no fue sino hasta el año 2020 cuando se profundizó producto de la pandemia. Sin embargo, la inteligencia artificial se plantea como la disrupción de algoritmos que tenían propósitos importantísimos para nosotros, como lo son la transformación de nuestros entornos empresariales, nuestros entornos virtuales y la presentación de posibles capacidades humanas vistas desde el punto de vista de las máquinas y de la tecnología. Todavía, efectivamente, para muchos de hoy, para muchos de los presentes y para muchos de mis alumnos, la inteligencia artificial se ve un poco lejana, inclusive misteriosa, como menciona la lámina. Sin embargo, desde todos los días, desde que nosotros despertamos y desde que nosotros nos acostamos, la tecnología que toca los efectos de la inteligencia artificial nos está arropando en todo sentido. De hecho, si alguno de mis alumnos o alguno de los oyentes hoy ha ingresado a través de Google a cualquier página de compra o de venta, a buscar cualquier categoría, ya sea un clavo, ya sea un martillo, ya sea un serrucho, cualquier mecanismo, usted va a notar que 30 segundos después, todas las páginas que interactúan con Google empiezan a ofrecerle cosas alternativas, cosas establecidas similares o coincidentes con la búsqueda que usted realizó. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo si yo esta mañana busqué clavos, hoy me salen martillos, me salen pega, me sale madera? Efectivamente, nosotros estamos rodeados sin darnos cuenta de esta tecnología que ha abarcado y se ha profundizado en muchísimas áreas. Para muchos es desconocido el tema y sin embargo en esta oportunidad vamos a dar comienzo a analizar las posibles tipos de inteligencia artificial y cuáles son los campos en que efectivamente se están haciendo mayores avances y mayores impactos para la sociedad, y también vamos a tomar en cuenta qué ocurre con los aspectos laborales desde el punto de vista de las relaciones laborales en Colombia y qué podemos hacer nosotros al respecto. El fin último de esta conferencia tiene que ver con cómo la inteligencia artificial ingresa en nuestros campos de vida y cuáles son los efectos sobre las relaciones laborales y los espacios industriales. En los aspectos propios de inteligencia artificial vemos que el principal uso que se le da a esta tecnología es que los sistemas piensen como humanos. Y esto tiene que ver con aspectos relativos a la toma de decisiones, a la solución de problemas y a los aspectos propios del aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la toma de decisiones, es que el propio sistema escoja la alternativa, una vez analizado el problema, escoja la alternativa más efectiva y la alternativa con menos costosa. Es por eso que hoy vemos que a ciertas inteligencias artificiales se les han planteado problemas de salud, problemas de algunas decisiones en el punto de vista de medicina y en astrofísica, y ellos han intentado dar una posible solución y respuestas innovadoras a grandes complejidades humanas.
Es por eso que esta tecnología también se está utilizando en los entornos de aprendizaje. El año pasado vimos cómo el ChatGPT ingresó a las escuelas y ingresó a las universidades, y más de un trabajo de investigación que yo recibí tenía constructos extremadamente elaborados que no provenían de los estudiantes. Y eso evidentemente evidenció que los estudiantes de nuestras universidades están utilizando el ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial para realizar sus actividades académicas. Bueno, aunque efectivamente esto es un término que hoy ya es muy conocido entre nosotros, para nadie es un secreto que está suplantando ChatGPT a la integración que hace el estudiante de los conocimientos que debe de adquirir. Y sencillamente, a pesar de que el ChatGPT ofrece una tecnología asombrosa para la solución de algunas preguntas de índole profesional y académico, no es menos cierto que ese razonamiento debe de hacerlo el propio estudiante. Así que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con estos aspectos. No podemos darle la tarea ni contratar ChatGPT para que nos haga la actividad, porque al final del cuento, quien debe de tener el conocimiento no es el sistema, sino es el abogado, es el profesional, es el médico, es el ingeniero que en determinado momento utiliza estas tecnologías y pudiese estarlas utilizando de forma inapropiada. Sobre los aspectos de las redes neuronales artificiales. Bueno, estos sistemas actúan intentando superar que el sistema computarizado que está dentro de cualquier servidor pueda superar las tareas imitando la forma en que el humano las hace. Es decir, hoy para nadie es un secreto que anteriormente utilizábamos una gran cantidad de trabajadores que se encontraban todos reunidos en un solo sitio, y eso nosotros lo denominábamos call center, y el receptor de la llamada interactuaba con el usuario para darle soluciones a sus problemas. Ahora usted lo va a ver, por ejemplo, en Colombia, si usted utiliza cualquier plataforma de Claro o Tigo, ellos automáticamente lo envían a una chat de WhatsApp donde lo atiende un sistema de inteligencia artificial. Y usted está creyendo que está conversando con alguien y resulta que es una máquina que está escogiendo las mejores respuestas o las más parecidas respuestas a las opciones que usted utiliza. Otro asunto de redes neuronales tiene que ver con lo que nosotros denominamos los bots. Estos bots en inteligencia artificial tienen que ver específicamente con estos sistemas que han sido integrados para darle respuesta a aspectos propios como pintura, soldadura, servidores artificiales y toda una rama de inteligencia que se ha aplicado para agilizar procesos industriales. Nosotros en los años 90 vimos cómo las nuevas tecnologías que ingresaron en las manufactureras y ensambladoras de vehículos incorporaron tecnología de vanguardia para la soldadura y para la pintura de los vehículos. Hoy podemos decir que no hay ni un solo pintor, ni un solo soldador en ninguna de las grandes empresas industrializadas, porque todo eso lo hace la mano técnica y precisa de una máquina gobernada hoy por inteligencia artificial. Como vemos en el caso de estos elementos, esta interacción ha dado como resultado que nosotros razonemos sobre hacia dónde va la tecnología y qué vamos a hacer con el aparato productivo en el planeta. Otro de los importantes sistemas tiene que ver con los aspectos de racionalismo, aquellos que tratan de una forma de comprensión del sistema humano. Para nosotros sería inapropiado en oportunidades pensar que una máquina pudiese tener en cuenta mi sistema nervioso central, mis historias, mis caprichos, incluso que intentase darme respuesta a un asunto propio de mi vida pasada solamente por una conversación. Y fíjense que no estamos tan lejos. En la película Elysium, que se estrenó hace algunos años, la persona era juzgada por un robot que incluso podía leer y podía detectar el aumento de ciertas hormonas en el cuerpo, que evidentemente salen del cuerpo cada vez que la persona se molesta o tiene algún elemento de rabia. Y esto sencillamente nos deja ver que ya el humano está viendo en el futuro las posibilidades de todas estas tecnologías. Ahora, ¿me permite por favor la siguiente lámina? Ahora vale la pena preguntarse qué ocurre en los aspectos importantes del hoy. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué mecanismos estamos siendo nosotros guiados? ¿Hacia dónde va esta tecnología y qué vamos a hacer nosotros
como humanos pensantes en este aspecto. Bien, si bien es cierto, la inteligencia artificial está tocando temas increíbles, hoy es importante destacar que la seguridad de algunos datos y de algunas páginas web utilizan la detección facial en los teléfonos móviles. Para nosotros era anteriormente imposible pensar en la detección de las huellas dactilares en los teléfonos, y ya las pantallas hoy tienen espacios táctiles para la preservación de la integridad de nuestros datos personales. Asimismo, vamos a encontrar asistentes interactivos y superinteligentes en Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft. Todas estas plataformas están integradas con los dispositivos cotidianos, con lo cual nosotros tenemos en determinado momento interacción. Ya nosotros vemos que hay ciertos niños, ciertos controles de televisor que ya tienen el dispositivo para comunicarse con Alexa, y los niños ni siquiera tienen que tocar ningún aparato. Tocan el control, apretan un botón y le dicen: Alexa, ubícame a Yolo Aventura, suponiendo. Y efectivamente el sistema inteligente hace el cambio y el niño no tiene ni siquiera que saberse los canales. El mismo sistema lo hace por él. Entonces, fíjense, aplicaciones móviles tales como Lili abren ventanas a nuevas y interesantes actividades que se están haciendo actualmente con la inteligencia artificial. Y evidentemente nos están ayudando a muchísimos otros campos, en el campo de la concepción, en el campo de las versiones digitales, en el campo del aprendizaje de idiomas, etc. Nosotros tenemos una ardua tarea de encontrar los mejores escenarios para la aplicación de la inteligencia artificial. Sin embargo, vemos que hay ciertos retos intrínsecos y oscuros dentro de la inteligencia artificial. Así como lo estamos utilizando para campos donde efectivamente puede verse gran desarrollo, nosotros no podemos cegarnos a la idea de pensar que también puede ser utilizado para lograr otros fines. Por ejemplo, en las campañas políticas de la última campaña política estadounidense, cuando se estuvo aspirando a la presidencia el ciudadano Donald Trump y la republicana Hillary Clinton, allí se utilizaron estrategias de inteligencia artificial donde el candidato tenía que grabar varios videos intentando clasificar a las personas estadounidenses. A la persona que efectivamente tenía problemas con el acento, le ponían un acento suavizado. Era el mismo video, pero con un acento más suavizado. A las personas que no quería que tocaran el tema de la migración, le tocaban otro tema. A las personas que quería que le tocaran la delincuencia, el video solamente era para la delincuencia. Es decir, que la inteligencia artificial se utilizó para posicionar candidatos políticos en una de las mejores versiones. ¿Cuál fue la tarea principal que hizo la inteligencia artificial? Fue detectar las preferencias o los temas que le desagradaban a cada usuario para que el candidato pudiese tener una mejor presentación ante ese ciudadano. Y eso fue lo que se hizo. Es decir, hubo inteligencia artificial dentro de esa campaña política y por lo tanto no podemos cegarnos a la idea de que hoy cualquier candidato político con mediano fondo puede utilizar este tipo de estrategia para posicionarse en frente de ciertos elementos o eventos a nivel internacional. Por eso nosotros tenemos que hacer ciertos diagnósticos sobre para qué se está aplicando actualmente la inteligencia artificial. Evidentemente el fin último es hacer la vida más fácil de las personas, pero ¿podemos estar corriendo algún riesgo? ¿Existe alguna alternativa para ello? Por favor, me facilita la primera lámina. La siguiente lámina. Una de las principales aplicaciones tiene que ver con los asistentes virtuales. Ya en algún momento tocamos brevemente este tema. Convivimos con muchísimos chatbots. ¿Qué quiere decir? Que interactuamos con personas que tal vez nosotros estamos pensando que efectivamente son personas y resulta que es la inteligencia artificial intentando satisfacer una necesidad. A nivel comercial, nosotros vemos que hay algunas páginas web que utilizan las estrategias comerciales de la inteligencia artificial para detectar mis preferencias, incluso detectar si tengo alguna intención de viaje. Y eso lo detecta el propio sistema cuando nosotros metemos en cualquier buscador palabras claves o categorías como lo son suponiendo viaje a Montería, viaje a Cartagena, y él automáticamente de inmediato empieza a mover toda su estructura para socializarte elementos dentro de esas localidades hacia donde usted va. En los aspectos climáticos vemos que hoy hay varias alternativas. Se están intentando hacer
alguna flota de drones para intentar corregir los efectos propios de la deforestación. Y esto lo están promoviendo a través de inculcar ciertos programas que una inteligencia artificial va a detectar para verificar en qué parte de determinado árbol es más preciso sembrarlo y no en otra parte, que se pudiese perder la semilla y el esfuerzo por reforestar cierta zona. Es decir, se va a intentar verificar todos los aspectos referidos a los vehículos submarinos autónomos sin necesidad de nosotros pasar por el riesgo de poner vidas humanas dentro de un aparato que pudiese hundirse. Asimismo también todos los aspectos referidos a los que tienen que ver con la revisión de los oleoductos, intentando minimizar la contaminación ambiental. Los aspectos referidos a la construcción inteligente, que tiene que ver con la construcción de edificios diseñados para minimizar el consumo eléctrico, para que el propio edificio detecte cuando una zona está caliente para que abra la ventana, cuando hay una zona extremadamente fría para que apague los aires, etc. Es decir, miren todas las cantidades de espacios donde la inteligencia artificial hoy está ingresando y de forma muy fuerte. Asimismo, tenemos los aspectos relativos a la educación. Concerniente a la inteligencia artificial, ya hemos hablado de lo que implica, lo que pasó el año pasado con el ChatGPT. Incluso conozco varios investigadores que han realizado tareas específicas de investigación gracias a estas aplicaciones. Incluso están intentando ofrecer cursos, sugerir nuevas ofertas, personalizar los tipos de aprendizaje, etc. Y todo esto gracias a la aplicación en sus mecanismos de inteligencia artificial. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, la inteligencia artificial en los aspectos agrícolas también se está viendo su incursión de forma bastante vertiginosa. Hay plataformas específicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis predictivo, rendimientos agrícolas y advertencia de impactos ambientales. ¿Cómo sabemos nosotros que hay plataformas específicas para esto? Bueno, específicamente Colombia tiene una gran variedad de zonas exclusivas de plantación de flores. Resulta que el año pasado intentaron apalancar todo lo que tenía que ver con los aspectos ambientales, los vientos y las olas frías a un software que iba a interpretar en qué momento debían de tapar ciertas zonas del departamento de Antioquia donde efectivamente estuvo la plantación de flores. Y esto dio como resultado que aplicar estas estrategias diera una mayor rentabilidad, porque habían ciertas zonas que se desconocían y efectivamente no existía el vínculo para determinar en qué momento se debían de hacer ciertas actividades de riego y de cubrimiento de determinada zona. Y esto hizo que aumentasen las ventas gracias a la implementación de estos aspectos de inteligencia artificial, donde la toma de decisiones se coordinó a través de mensajes que enviaba la inteligencia artificial. En los aspectos de finanzas, hoy la tecnología también está utilizándose toda esta clase de herramientas para los bancos. De hecho, hay actualmente una página en Colombia que se llama Data Crédito, que utiliza inteligencia artificial para detectar posibles fraudes, anti-phishing y una gran serie de actividades que se establecen para proteger la identidad financiera de los que pagan el servicio. A nivel comercial, nosotros vemos, en el caso, por ejemplo, de la página de Éxito, usted entra hoy a una página de Éxito y pide la consulta a cualquier producto y mire, 2 horas después, yo creo que menos, le están llegando ofertas a su correo de las diferentes marcas que están dentro de esa página que tengan relación con la búsqueda que usted hizo. Póngalo en ejecución y se va a dar cuenta. Entonces, a nivel comercial ya nosotros vemos que hay pronósticos de venta, cómo elegir los productos, cuál es el producto más adecuado, cómo hacer para convencer al cliente. Incluso Amazon en Estados Unidos ya ni siquiera está utilizando la vía normal para la entrega de los productos. Ya le llega a su casa una persona, le dice, suponiendo, señor José, usted en estos días estuvo buscando este mouse inalámbrico en internet. Nosotros se lo vamos a dar a prueba. Si a usted le sirve, entonces cuando ya lo identifique que es el que le gusta, lo paga. Imagínese esa posibilidad. Ya están intentando verificar qué es lo que usted necesita para que usted enviárselo a su casa y usted decida si lo paga o no. Hasta en eso estamos llegando. Es decir,
ha habido un relanzamiento de las tecnologías y los aspectos comerciales están dando muchísimo de qué hablar. Ahora, ¿cómo estas aplicaciones se traducen en beneficio o en perjuicio de los aspectos laborales? ¿Cómo hacemos nosotros para interactuar, para que esto efectivamente no afecte los aspectos comerciales? En pocas palabras, las empresas en el corto plazo todas van a tener que utilizar transformación digital y aspectos relativos a inteligencia artificial, porque las grandes cadenas que tienen los buenos recursos para hacerlo lo están intentando, y es posible que los pequeños competidores empiecen a tener serios problemas a la hora de colocar sus mercancías. Y esto va a ser una gran cola de cometa para los aspectos de venta a nivel regionales y nacionales. Siguiente lámina, por favor. ¿Aló? ¿Me pasan, por favor, la siguiente lámina? Ok. Desde los derechos laborales, entonces, tenemos varias consideraciones que hacer. En principio, los derechos laborales tienen que ver intrínsecamente con la relación que existe entre el trabajador, entre el trabajador y los dueños de los medios de producción, que efectivamente conocemos como empresas o industrias. En este sentido, se puede reemplazar casi todo aspecto humano en actividades básicas como clasificar frutas y tareas más complejas, como efectivamente nosotros lo estamos viendo hoy, que están utilizando software para los ingresos de las naves espaciales a las atmósferas terrestres. Resulta que desde los años 80, con la creación de los transbordadores espaciales, los pilotos de esas aeronaves tenían que someterse a las decisiones que tomaba un software dentro de la nave. Y efectivamente la nave, a las velocidades de 23.000, 24.000 kilómetros por hora, el piloto perdía el control de la nave y lo agarraba un software. Hoy día nosotros vemos como empresas como SpaceX y otras más, Virgin Galactic, etcétera, utilizan estos software de inteligencia artificial para posicionar en mejor condición sus naves espaciales. La capacidad de que tienen estos software de verdad que están a punto de reemplazar las capacidades humanas de raciocinio y de procesamiento de datos. De hecho, esta semana se está celebrando la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial y ya uno de los padres de esta tecnología dijo que dentro de 5 años era posible que se ideara una actividad neuronal de inteligencia artificial que pudiese igualar, inclusive superar las capacidades de nuestro cerebro. Es decir, que estamos a punto de entrar en una nueva era tecnológica que supera nuestras expectativas. Ahora, concerniente a lo que efectivamente notamos que es la interacción de estas inteligencias y lo que efectivamente hace el humano, vemos que cuando se aplica en la inteligencia artificial en el derecho del trabajo, se reduce el gasto laboral. ¿Y cómo decimos nosotros que se reduce el gasto laboral? ¿Qué ejemplos existen hoy de reducción de gasto laboral con inteligencia artificial? Bueno, una de las importantes empresas de manufactureras en el mundo, que se llama Coca-Cola, ellos en sus patios de producción, en sus líneas de producción, tenían un personal dispuesto para visualizar las botellas en unas pantallas blancas para determinar qué cantidad de sucio o qué posible objeto estuviese dentro de las botellas y que pudiese contaminar el producto final. A razón de la entrada en vigencia de una maquinaria que se llamó Omnivision, esta Omnivision tomaba foto a las botellas y detectaba cualquier sucio dentro de la botella. Sin embargo, a ese Omnivision le dieron ahora inteligencia artificial y esta inteligencia artificial inclusive puede determinar el cuffing. El cuffing es una rayita blanca que le sale a la botella en la parte de abajo. Hasta eso calibra ese sistema. ¿Qué ha pasado con los inspectores visuales que tenían en todas las líneas de producción? A raíz de la inteligencia artificial, estos trabajadores fueron reubicados porque ya no se necesitan los ojos humanos para verificar 100% la calidad interna de una botella. ¿Qué ocurrió con los puestos de trabajo? Fueron eliminados de todas las empresas de esta naturaleza gracias a esta tecnología. Sobre las modificaciones de las condiciones. Sencillamente para modificar las condiciones de la inteligencia artificial vemos que se necesita un único programador. En cambio, para modificar las condiciones laborales a un trabajador se necesita o un cambio de contrato o una negociación sindical que permita la modificación de condiciones. Es decir, que las dos plataformas son totalmente dispersas y totalmente disímiles en ese sentido.
la implementación de pocas personas en la inteligencia artificial o la eliminación de ellas, y en el caso humano, evidentemente tenemos costos laborales involucrados. Otro aspecto laboral que vemos con preocupación es el horario de trabajo y la eficiencia. La inteligencia artificial sencillamente no descansa. 24 horas y 100% de lo que usted programe. En cambio, los humanos necesitamos unos horarios compartidos. Es decir, nosotros vemos con esta conferencia que efectivamente el humano está en una seria desventaja sobre los derechos relativos a relaciones laborales concernientes a la inteligencia artificial. Y el costo a largo plazo, evidentemente, nos deja ver a nosotros que la inteligencia artificial se puede actualizar con frecuencia. Usted también pudiese rotar a sus trabajadores, sin embargo, el costo laboral aumenta dependiendo de la cantidad de tiempo que pasen los trabajadores. Es decir, para nadie es un secreto que nosotros estamos en desventaja. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta tecnología? ¿Qué se necesita hacer en esta tecnología? ¿Qué es lo que nosotros proponemos en esta tecnología? Definitivamente, para hablar de los aspectos relativos a los derechos industriales, a los derechos laborales, tenemos que empezar porque los países y las legislaciones empiecen a darle forma a todos estos elementos. ¿Me pasa, por favor, la última lámina? Una de las principales características, adelante, una de las principales características tiene que ser la incorporación de legislación que desarrollen los aspectos propios del mercado laboral y tome las precauciones. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que tarde o temprano estas tecnologías van a suplantar puestos de trabajo. Es decir, que un programador desde Japón pudiese darnos una solución a un caso o a una circunstancia en mi empresa que evidentemente me permita eliminar 5 o 6 puestos de trabajo. Y efectivamente no estamos en desacuerdo con el desarrollo de transformación digital ni concerniente a la inteligencia artificial, pero sí estamos de acuerdo en que tenemos que tener una legislación que proteja los entornos laborales. Asimismo, las empresas en la búsqueda incesante de lo que establecemos como la rentabilidad deben tener una transformación digital ordenada que efectivamente cause el menor impacto posible a los entornos industriales y empresariales. El Estado, como garante de todas estas circunstancias, de todas estas modificaciones, tiene que tener especial atención en estos aspectos, ya que lo principal dentro del Estado tiene que ser que los humanos y las sociedades alcancen los fines últimos, que es la felicidad. Situación esta que jamás está en contra de la puesta en marcha de principios de inteligencia artificial, pero que también tenemos que salvaguardar los derechos y las integridades de nuestros cuerpos de trabajo. Para nadie tampoco es una imperiosa necesidad trabajar bajo ambientes de inteligencia artificial. De hecho, en otras latitudes se dice que el futuro último de los humanos es trabajar con inteligencia artificial, ya que muchas profesiones van a dejar de existir, como los ingenieros, los abogados, los profesores, etcétera, ya que todos ellos pudiesen en algún momento ser suplantados por un bot que se comunique con su hijo sin la necesidad de contratar ni pagar honorarios profesionales por estos servicios que se prestan. ¿Me permite, por favor, la última lámina? Dicho todo esto, una de nuestras principales conclusiones tiene que ser el uso racional de los aspectos de inteligencia artificial, un control más específico sobre en cuáles son las ramas donde se puede aplicar y evidentemente tener en control todo lo que tiene que ver con los aspectos de ciberseguridad y datos personales de las personas que estamos administradas dentro de los entornos que se tocan dentro de esta conferencia. Dicho esto, le doy el pase a nuestros administradores y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor José Noroño, por su participación. Interesante tema también. Vamos a mirar qué preguntas o comentarios tenemos en el chat. Bien, nos escribe nuestra estudiante Paola Ricardo. La inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos y trabajamos y su influencia seguirá creciendo en el futuro a medida que la tecnología continúe avanzando. Muchas gracias, Patricia. Nosotros apostamos a que así sea. De hecho, es una de las grandes apuestas de este siglo. Sin embargo, no podemos permitir que el humano quede relegado a un segundo puesto por efectos de las consecuencias directas de las transformaciones digitales. Allí los estados tendrán que tomar participación activa.
Claro que sí, así es. Vamos a ver otro comentario, otra pregunta. Nos escribe Javier Andrés Inestrosa Pérez. ¿Siente que la inteligencia artificial puede resaltar que soy una herramienta diseñada para ayudar a las personas en una variedad de tareas, desde responder, preguntar y proporcionar información hasta generar contenido creativo y ofrecer sugerencias útiles? Bueno, definitivamente la inteligencia artificial viene a ser una alternativa hoy para ciertos escenarios. Evidentemente es una herramienta diseñada para facilitarnos la vida. Sin embargo, es por eso que se necesita control, porque no solamente puede facilitarnos la vida, sino también puede averiguar definitivamente muchísimas cosas que a veces nosotros hasta posiblemente no podamos entender. Incluso puede utilizarse la inteligencia artificial para fines bélicos. Es decir, determinar cuáles son las debilidades de un país, de qué manera es más fácil atacar un país. Es decir, no solamente puede ser utilizado para fines benéficos, sino para fines maléficos. Bien, Freddy Fabián Banda pregunta esto interesante. ¿El chat GPT o la inteligencia artificial está volviendo las mentes de muchos estudiantes un poco mediocres y sin conocimiento? ¿Usted qué dice? Bueno, yo opino que sabiendo utilizar ChatGPT para los aspectos educativos, el ChatGPT hace la construcción de respuestas a ciertas preguntas bastante elaboradas. Esa estructura de elaboración de respuestas del ChatGPT es un ejemplo para el alumno. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que estamos viendo es que los alumnos están poniendo a ChatGPT a hacer la tarea y así la entregan, ni siquiera la leen. Y entonces es allí donde entran los aspectos digamos, problemas éticos en la educación. Claro, sí, es cierto. Bueno, Smith Dagnela Ramírez Mendoza dice, para nadie es un secreto de la cobertura tan grande que tiene la inteligencia artificial en todas partes. Como todo tiene su lado bueno y no tan bueno, todo depende del uso que le des. Tú decides si manejas el mundo de la inteligencia artificial o dejas ese mundo y te manejas a ti. Bueno, resulta que nosotros a veces, queramos o no, estamos inmersos en estos ambientes de inteligencia artificial. Por lo tanto, queramos o no, somos siempre o sujetos utilizados por la inteligencia o estadística que ya la inteligencia utilizó para proporcionar ciertos criterios. Por eso, queramos o no, estamos en este mundo y nosotros no sabemos en qué momento pudiésemos ser nosotros también contabilizados por la inteligencia artificial. Yeleni Seña menciona lo siguiente, la inteligencia artificial es buena porque nos ayuda en nuestra vida cotidiana, pero está limitando la capacidad humana y en un futuro podrá controlar a los humanos. ¿Será? Bueno, yo le digo una cosa, ya nosotros vimos varias películas que tocaban este tema. Es más, una película súper taquillera, está Yo Robot, está Terminator. Todas esas dos películas tienen que ver con inteligencia futurista que gobernaron al humano. Y no nos extrañe que eso nos pueda pasar si no ponemos coto a esta nueva tecnología. Claro, cierto. Jennifer Juliet Portacio Contreras dice, con sus años de experiencia, ¿cómo vería a ella en unos años llevándose a cabo un proyecto nuevo de su profundización? Bueno, primero yo no tengo tantos años de experiencia, ¿no? Yo no tengo 80 años. Lo que sí te puedo decir, Jennifer, es que la inteligencia artificial y la transformación digital llegó para quedarse. Nosotros no vamos a ver, no avisoramos un mundo sin tecnología, al contrario, lo vemos profundizándose. Lo que efectivamente nosotros tenemos que lograr es que, tal y como en el pasado las tecnologías sirvieron para incrementar los éxitos humanos, esta tecnología se le dé buen uso y podamos aumentar nuestros éxitos como raza a final de este mismo siglo. Bien, vamos a ver si tenemos más comentarios en el chat. No hay más comentarios. Muchísimas gracias, profe. Un tema interesante, un tema que, como usted dice, hay que profundizarlo y estudiar para él. Muchas gracias. A su orden siempre. Muchísimas gracias. Bien. Felicidades a todos.